Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Espera. A ver, un segundito. Buenas tardes, tribu, bienvenidos. Hoy, como todos los sábados, nos encontramos aquí para escuchar siempre a un integrante de la tribu o a alguien más que quiere sumarse. Entonces, hoy queremos contarles que está una persona ya conocida que todos los días nos comparte todo lo que investiga, todo lo que lee y bueno, es un gusto porque siempre nos desglosa bien la información para aquellos que no podemos ingresar en los links. Entonces, es muy atento de compartirnos lo que dice cada noticia. Hoy me interesó mucho el artículo de educación porque está relacionado con mi profesión, así que creo que es necesario rescatar todo lo que hace a la formación de los futuros adultos, de aquellos niños que buscan seguir adelante y darles las mejores herramientas que tenemos. Por eso Joan hoy nos va a compartir su historia de vida, su situación actual eh, y bueno, todo lo que él realiza para seguir adelante y con mucha fuerza, con esa fortaleza que él tiene y que nos va a transmitir, creo que es fundamental para que lo escuchemos sinceramente. Bueno, bienvenido Joan Soler, un gusto tenerte entre nosotros y gracias por aportar, bueno, este granito de arena a la tribu con tu presencia, tu tiempo y estar ahí presente. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Nora, por la introducción. Bueno, el desafío de hoy es que quede algo un poco positivo, ¿no? A pesar de todo. Entonces, yo creo que puede servir, bueno, antes que nada, yo creo que ya nos conocemos todos un poco. Yo, bueno, hablando con Nora hace unas semanas, bueno, ella me propuso de tener una conexión un sábado. Entonces yo le dije, mira, yo estoy pasando una circunstancia personal, yo creo que podría ser interesante comentar esto para el resto del grupo y para quien le pueda servir. Y es que, bueno, todo iba bien en mi vida, vamos a decir que más o menos a todos los niveles, hasta que en el mes de, en el mes de junio, aunque ya tenía sospechas, ¿vale? Porque estas cosas no vienen nunca de nuevo, pero en el mes de junio se confirma un diagnóstico de un cáncer de próstata. En aquel momento no sabemos la gravedad, sino que, bueno, se confirma simplemente. Poco después hay una biopsia, hay una serie de pruebas, una serie de resonancias con contraste, sin contraste, de gammagrafías, de TAC con contraste, de TAC sin contraste y últimamente hasta una cosa más moderna que es un PET.TC, también con contraste. Estuve radioactivo un día entero. Todo esto es a consecuencia de que efectivamente se confirma que tengo el cáncer y en la biopsia además se confirma que es un tipo de cáncer especialmente agresivo. Para la gente que lo conozca, pues es un Gleason 8. El Gleason es el nivel de agresividad de las células cancerígenas, vamos a decir. El 10 es el tope y bueno, el 8 es altamente agresivo, por lo tanto, con una propensión a terminar en metástasis. Entonces, a partir de la última prueba que tenemos, bueno, tampoco quiero ir demasiado rápido. La cuestión es que en ese mes de junio pasado, para mí es un gran shock, claro, aunque ya tenía muchas molestias, sobre todo desde febrero pasado, ¿verdad? Yo tenía la PSA, que es el índice prostático, lo tenía disparado desde hace como un año y medio. Que esa es otra, ¿no? También podemos comentar cómo funciona el sistema sanitario en España, por lo menos, que tengo una PSA de más de 20, eso es una barbaridad. Para la gente que conozca un poco el tema, cuando pasa de 4 ya te tienen que hacer ya estás para biopsia, ¿vale?
La cuestión es de que, bueno, por mis circunstancias aquí, yo vivo en Denia, cerca de Denia, hay un hospital comarcal y entonces en el año pasado, ya hace 2 años, había solamente un urólogo para toda la comarca. Ya sé que suena muy loco, pero tal cual. Esto se ha corregido, ¿vale? Ahora mismo hay un muy buen equipo, hay 4 urólogos. Uno de ellos especializado en próstata. Pero claro, a mí me pilló la mala época, entonces a mí la doctora de familia me quería derivar al especialista, en este caso al urólogo, pero no me llamaban y pasaban los meses y claro, el problema es que yo no, en aquel primer momento, vamos a decir hace año y medio o hace un año, no tenía síntomas. Es decir, yo tenía la PSA disparada, pero al mismo tiempo yo continuaba subiendo montañas, haciendo 25 kilómetros en una ruta senderista, nadando, buceando y haciendo una vida normal. Pero claro, para el que sepa un poco cómo funciona esto de la PSA, cuando sube de 4 ya es grave, y cuando sube de 20, eso es indicativo no tan solo de cáncer, sino de probable metástasis, ¿vale? Es decir, cuando pasa de 10, cáncer, bastante probable, y avanzado incluso, y cuando pasa de 20, pues ya se ha disparado, ¿no? Vamos a decir. Bueno, la cuestión, para abreviar y no hacerlo largo, es que los síntomas empiezan a venir el pasado mes de febrero, sobre todo, que me quedo cojo de un día para otro y otra serie de cosas muy molestas que ahora no, tampoco es cuestión de enumerar, pero ya síntomas desagradables y el mes de junio por fin tengo acceso al especialista y entonces sí se acelera todo, porque vemos que aquí hay muchas cosas, hay muchas cosas. Y bueno, desde junio hasta ahora, pues es verdad que ha ido todo muy rápido, se han puesto las pilas del equipo médico y entonces llegamos hasta la confirmación a través de las últimas pruebas, sobre todo la última, la PET o barra TC, que esto es, te hacen como una especie, sí, una prueba de todo el cuerpo, pero buscando marcadores cancerígenos, pero de todo el cuerpo. Te inyectan esta sustancia radioactiva y luego te tienen 1 hora metido en una habitación solo, luego te meten en una máquina, yo pensaba que estaría 20 minutos y me tuvieron casi 2 horas en esa máquina, entonces yo pensé, esto es serio, ¿no? Entonces, a partir de ahí se confirma, bueno, luego tengo la cita con el urólogo para ver resultados, se confirma que sobre el resultado que ya sabíamos de la biopsia de cáncer avanzado, es que además hay una metástasis, ¿vale? Y tengo, bueno, se ha salido de la próstata, los ganglios linfáticos, los músculos pélvicos, un pulmón y no sé qué más. Yo es que tampoco estoy en... Pero bueno, un poco esto es lo último que sabemos, ¿no? Y bueno, entonces yo ya he tenido sobre todo en el mes de junio, mi momento de shock, mi momento de bloqueo, vamos a decir, y como veis ahora puedo hablar normal, digamos que ya salí de ese bloqueo. De hecho, era un bloqueo que no me permitía en aquel momento ni siquiera hablar con los familiares y los amigos, de comunicarlo. Estaba muy bloqueado, estaba solo. Yo me mantuve aislado porque necesitaba digerirlo. Entonces, cuando pasó 1 semana y media o 2 semanas, entonces ya se lo dije a mi hermana y poquito a poquito en el momento que yo me rehice un poco, pues ya lo comuniqué a todo el mundo. Y ahora ya no es ningún secreto, ni tengo ningún problema en hablar de ello, como podéis ver, y por eso estoy aquí, a vuestra disposición. Y a partir de aquí, bueno, continuamos. Nora y resto del grupo. Bueno, gracias por tu sinceridad, Joan, por ser tan explícito en esta comunicación. Y bueno, yo sé que también tienes cosas para decir sobre este proceso que vas llevando, pero vamos a dejar abierto el micrófono para aquellos que quieran colaborar. Están Juan y Patricia, ellos están ahora actualmente en Cambridge de paseo, pero son de México
y bueno, siempre quieren conocer a alguien más de la tribu, escuchar y bueno, quizás quieran preguntarte algo, ¿sí? Tienes algo. Bienvenidos. Y gracias. Fíjate que me sorprende mucho. Nosotros que vivimos en México, el sistema de salud de México, pues es muy criticado por pues, la población en general. Los que tienen servicio privado, los que no, todo el mundo se queja. Y entonces, aquí con la experiencia de Inglaterra también, con algunos casos que hay que acceder a especialistas, pues ahora que nos platicas, Jan, pues vemos que no, pues que no es privativo de México. De hecho, yo creo que yo te podría decir que podríamos estar en México, tal vez en mejores condiciones de acceso a salud. El año pasado, un primo mío le pasó lo que te comentaron a ti y pues sí le programaron la cirugía y todo, pero no tanto tiempo. O sea, le dieron una atención más rápida. Pues nos solidarizamos contigo, Jan, porque pues si hubiera sido en otra época, pues en otro tiempo, con más anticipación, pues a lo mejor tus circunstancias del estado de la enfermedad serían diferentes, hubiera sido controlado de otra manera, ¿verdad? Entonces, pues es una pena que esto esté ocurriendo en los países, cara. O sea, el acceso a la salud esté tan limitado. Y, bueno, Sí, yo la verdad... perdón. No, perdón, sí, continúa, no no. hay problema. No, es que yo te quiero hablar de que me sorprendes y te admiro, porque también, como dice Juan Antonio, ya hemos rozado casos familiares de personas que están en estas circunstancias y sabemos que es muy difícil. Y yo te he estado leyendo algunas, o sea, yo he leído muchas cosas de la tribu muy interesantes que me ha gustado mucho pertenecer al grupo y te he leído también. Y lo que menos pensé que fueras a estar en esta situación, porque esa fortaleza que tienes y tan reciente, no sé, el hablar de esto tan reciente, pues yo espero que te ayude a ti, pero nos ayudas muchísimo con eso, o sea, nos das un ejemplo de verdad de que pues uno tiene que echarle para adelante, ¿no? Y no sé, te deseo lo mejor, de verdad, Y a en veces, esta a lucha. veces nos quejamos por cosas mínimas. O sea, Sí. hacemos una tormenta en un vaso de agua y no nos damos cuenta de cómo pueden estar otras personas y el ánimo que tienen o la interés que tienen para enfrentar esa situación Ujú. y seguir con su vida. Como, pues, sabes, lo comenta Patti, ¿verdad? Que a veces te leemos. Bueno, yo no alcanzo a leer todo, pero sí veo que publicas casi diario, pues. Muchas cosas muy buenas. Sí. Publico también gracias a Miguel, que Miguel me hace muchas sugerencias de algunos artículos y bueno, entre los dos lo llevamos un poco. Bueno, antes que nada, porque se me ha olvidado, si en cualquier momento, a ver, por esto que estoy pasando, podría darse, espero que no, que en cualquier momento me sienta indispuesto, espero que no, pero os lo digo, si os pido disculpas por anticipado, porque esto es otra. A veces se hace muy difícil tener una vida social normal, en el sentido de que, nunca sabes cómo vas a estar al cabo de media hora, al cabo de una hora, porque bueno, esto hay gente que prácticamente hasta el final están sin dolor. Yo, para mi desgracia, estoy con dolor, digamos, crónico y desde hace un tiempo, unas semanas, además tengo un dolor como irruptivo. De cuando en cuando, por suerte no son muchas veces al día, pero son a lo mejor 3, 4 veces al día, me entra como un dolor muy fuerte en la zona pélvica. Estos son los ganglios, evidentemente, toda esa zona está como inflamada y entonces, pues nada, ahora mismo estoy muy bien, no tengo ningún problema. Entonces yo siempre lo digo por si acaso. Y luego añadir que a mí me gustaría que esto sirviese como a la manera como antiguamente, porque a los que nos,
a los que nos ha ido bien en algún momento, lo último que hemos pensado es que algo así nos pueda pasar, ¿verdad? Sobre todo cuando mejor nos ha ido. Es aquello de que no sé si lo decían a Marco Aurelio, ¿verdad? El estoico, el emperador estoico, que decía que a él le decían, recuerda que eres mortal. No sé si era a Marco Aurelio o era a todos, pero bueno, parece que es verídico, ¿no? Que les recordaban a los emperadores que eran mortales. Por si acaso uno, pues, deja de tener los pies en el suelo, ¿verdad? Entonces, esta historia a mí me sirve, pero también al círculo más cercano mío, y en algunos casos también ha sido muy, muy peculiar y muy gracioso, porque me lo tomo con humor, la reacción de algunas personas, como algunos amigos íntimos, que yo los quiero igual, pero que son gente, digamos, alérgica a las malas noticias. Entonces, de alguna manera, por un lado, me preguntan como por obligación que cómo estoy, pero luego me remarcan, y estoy pensando en una persona concretamente, si son malas noticias, no me digas nada. Yo agradezco esa sinceridad, en el fondo, porque por lo menos te lo dicen. Otro lo puede pensar, pero estoy pensando en un amigo concretamente. Quedamos cada 3 días y, claro, el hombre como que siente la obligación de preguntarme, porque sabe de lo mío, de preguntarme, ¿cómo estás, Joan? ¿Cómo va? Pero al mismo tiempo me hace me remarca, ¿no? Dice, si son malas noticias, no prefiero no saber. Entonces yo muchas veces, pues le sonrío y ya está, pero porque es que efectivamente últimamente pues las noticias no son buenas, evidentemente, pero esto está en la condición humana, hay gente que prefiere no saber, incluso familiares. Claro, esto no es una queja, esto simplemente es cómo funcionamos las personas. Yo seguramente he sido igual en algún momento. Gente de muy cerca tuya, ¿no? Que, que de alguna manera te piden una información, te hacen una pregunta concreta, vamos a decir, mira, yo tengo que hacer una terapia entre las muchas que hay que hacer, que se llama, bueno, eso luego si queréis comentamos, hormonoterapia. Esto es castración química, ¿vale? Porque este tipo de cáncer come de las hormonas de la testosterona sobre todo. En eso se parece al cáncer de mama en las mujeres. Entonces, una de las maneras de crearle un entorno hostil es quitarle la comida, quitarle la testosterona, la hormona masculina, aunque las mujeres también tienen testosterona. Pero bueno, entonces esto es lo que se llama una castración química. ¿Por qué estaba diciendo esto? Vale, sí, pues porque un familiar mío me pregunta, oye, ¿y esto en qué consiste? ¿Y esto cómo funciona? ¿Y qué efectos secundarios tiene? Entonces yo, igual que me gusta leer los artículos científicos, yo ahora me lo tomo pues de una manera muy fría. Yo le explico esto, lo que conlleva. Y entonces esta persona me corta en seco y me dice que no quiere saber. Hasta ese punto, esto es lo que yo llamo el paradigma posmoderno. No estamos preparados para cuando se tuercen las cosas, la gente mira para otro lado, o por lo menos le toma un tiempo digerir las cosas. Probablemente yo he estado ahí también, yo he estado dentro de ese paradigma posmoderno, o como le queramos llamar, del hombre posmoderno, que no sé, o el positivismo este tan tóxico que a veces se comenta en el grupo, ¿verdad? Este positivismo tan inane que tampoco tiene mucho sentido, porque la vida, una cosa que la tengo desde muy joven es el tema siempre he sido taoísta de corazón, aunque soy cristiano, soy católico y de cultura católica, evidentemente, pero sin embargo, a mí el taoísmo siempre me llegó. El, el, el equilibrio entre los polos opuestos. Es decir, que la vida consta de polos opuestos y no hay polo más opuesto que la vida y la muerte. Es decir, la aceptación también de esa polaridad. Sin embargo, en el paradigma posmoderno esto no se acepta. Es todo positivo, es todo chupi guay, es todo cookie, todo tiene que ser divertido. Y esto, por cierto, también aplica al artículo este sobre la educación, el desastre de la educación,
que para los niños todo tiene que ser, digamos, gratificante y cookie y chupi guay. Y esto no, la vida no funciona así, por desgracia. Tampoco es que tengamos que cargarles de negatividad, pero buscar un punto de equilibrio, que en esto consiste el yin y el yang y el equilibrio de los opuestos, ¿verdad? No sé cómo lo ven. Podría preguntar otra cosa. Entonces, ¿tú de dónde has sacado esa fuerza? ¿Qué crees que te está nutriendo para seguir adelante? ¿Porque eres así fuerte? Yo lo primero, no tengo tan claro que sea tan fuerte. No lo tengo tan claro. Solo sé que después del bloqueo inicial, vale, voy a dar un dato, ya que hablábamos de ciencia. Solo un dato que vale para cualquier tipo de enfermedad oncológica. Para el diagnóstico de cáncer, por los estudios que se han hecho y esto se sabe y es intercultural y es atemporal. Alrededor de un 20% de personas que reciben un diagnóstico de cáncer entran en depresión a la primera semana del diagnóstico. No sé si lo sabían esto. Es un dato, ¿eh? No sé bien. El 20%. Independientemente de la gravedad. No estamos hablando de metástasis, no. Cualquier diagnóstico, la palabra cáncer automáticamente en un 20% de las personas diagnosticadas conlleva una entrada en depresión y por tanto, bueno, pues medicación, etcétera, etcétera, o como mínimo pastillas para la ansiedad. Esto ya va por defecto, por defecto. Entonces yo creo, para responder, yo creo que me he guardado muy bien, muy mucho de entrar en esta dinámica negativa y sobre todo de empezar a medicarme, ¿no? Y de tomar pastillas que no necesito. Ya más adelante ya veremos, que yo tampoco estoy en contra, ¿eh? Pero de momento no. Entonces lo que hago es intentar hacer todo el ejercicio que puedo, porque a veces no puedo, tengo mucho dolor. Y ahora mismo también para poder estar con ustedes he intentado no tomar tanta medicación para el dolor. ¿Por qué? Pues porque la medicación para el dolor, según de qué tipo, bueno, todas las medicaciones para el dolor. Yo estoy tomando tramadol y oxicodona, dependiendo del día y de la crisis y de todo. Pero, ¿qué pasa? Que uno de los efectos secundarios típicamente es la sedación. Claro, tampoco era cuestión de llegar aquí sedado, ¿verdad? Prefiero venir aquí con un poquito de dolor, tengo un dolor muy llevadero ahora mismo, que venir dormido, evidentemente. Pero el ejercicio, por un lado, súper importante, y no sobremedicarse, y no entrar en dinámicas negativas. Incluso diría que no escuchar demasiado a los médicos. Puede sonar un poco contradictorio, pero es que los médicos, como los prospectos estos de las medicinas, a veces te cuentan demasiadas cosas sobre lo que no puedes hacer. Yo, sinceramente, no sé, pues si me voy a la playa a bucear, pues voy a estar todo el tiempo que pueda dentro del agua, no porque es que si no, ya me entra la paranoia, como que, bueno, ahora ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro, ya no, porque voy a tener esto en el hueso, porque voy a tener lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Que esto te hace bajar las defensas y entonces te deprimes más rápidamente. Y al deprimirte, te bajan más todavía las defensas. Es un círculo vicioso. Entonces hay que salir de ese círculo vicioso arriesgándote a, a tener una lesión, incluso a ahogarte en el mar. Yo el otro día estuve en Benidorm, me hice una prueba médica, por cierto, en un hospital, en una clínica privada. Y entonces me fui, me metí en el agua y estuve, a ver, ya sé que suena un poco bestia, pero me metí a las 3 y algo que llegué después de comer y estuve hasta las 8:15 dentro del agua. Y esa noche dormí bien y sin dolor. Y eso es como todo. Yo hubiera podido también pensar, ay, pobrecito de mí,
y irme a casa y ponerme en el sofá, mirar la tele y tomarme una oxicodona, que claro, ya está, desconectas de la vida y no sufres. Pero ese no sufrir conlleva que todo se acelera el proceso. Estás huyendo yo no quiero huir de la realidad. Yo creo que la palabra clave, y te acuerdas que te pasé como una especie de guión, Nora, había el último punto, para mí es muy importante, es la palabra aceptación. No hay que huir. Yo creo que ya para terminar, ¿no? Esta larga respuesta, no es que yo tenga un gen especial que me evite la depresión, es que si hay una clave sería en dejar de huir de la realidad y aceptar. En el momento que aceptas no te puedes deprimir. Y en cualquier caso, si más adelante me encuentro muy mal, porque luego con el tema este de la hormonoterapia me dicen los médicos que te inducen una depresión y una fatiga crónica y no sé qué más. Bueno, cuando eso llegue, pues ya veremos. Ya tengo algunas cosas pensadas, que eso es otro, ¿no? Ya me he hecho un plan de mitigación. Pero antes de que eso llegue, yo no me voy a coger la paranoia, ni me voy a dejar de meter en el agua, ni de venir aquí, de trabajar en el campo, dentro de lo que yo pueda, ¿eh? Porque ya os digo que a veces no puedo, simplemente. Gracias. Muy bien. Gracias, Joan. Muy lindo tu testimonio, muy valioso para que lo escuchen otras personas que están en esa situación y esa fuerza que le pones, creo que eso te ayuda a mantenerte bien, porque en eso consiste, ¿no? Y es una buena terapia para el dolor también, para superar esos momentos difíciles que vas pasando. Bueno, bueno, Carmen, no sé, ya le mandé mensaje y no me contesta, la llamé. No sé si puede escucharnos, quiere preguntar algo. Estamos atentos, Carmen. Y si no, le damos la palabra a Magna para que nos acompañe. Bueno, buenas tardes, Joan. Creo que hace 15 años este año que nos conocemos. Eh, bueno, ahí está. No sé si Carmen quiere preguntar antes algo. Ahí está, Carmen. Yo me enrollo más. Si quieres que hable ella antes y yo cierro. No, que no, gracias, que no me he podido conectar hasta ahora. Bueno, Lindo retomando, verte, Carmen. Joan, benvingut a la vida, de la que nunca te has ido ni te vas a ir, aunque físicamente estés o no estés. Yo creo que estás en un momento de iluminación, diría el Buda. Y leía esta semana una frase de Chesterton que a principio del siglo nos decía que los padres nunca le agradeceremos lo suficiente a Chesterton por haber analizado La Bella y la Bestia de una forma tan anti-Disney, porque realmente uno quiere al otro, el otro puede ser la vida, puede ser tu pareja, puede ser un proyecto, hasta que no le ve las cosas feas, porque hasta que no le ves las patas cojas a la vida, no sabías lo que valen dos piernas. Entonces, yo creo que coincido contigo, todo el positivismo empezado por Seligman y continuado por los pedagogos americanos de la década del 60, que al niño no hay que decirle que llueve, porque a ver si se nos deprime, ¿no? Pues yo creo que al niño no hay que decirle nada y hay que dejarle que observe todo, porque si no observamos de niños, llegamos a una edad como la tuya y puede ser un PSA, puede ser una limitación visual, puede ser una discapacidad X. Y como no teníamos información previa, es que una simple lluvia parece un huracán, ¿no? Yo te agradezco el valor, ¿no? Yo no sé si en mi caso, voy a hablar por mí, llegado en mi caso, tengo ese valor, esas ganas de estar 5 horas de inmersión en una playa y tratando de canalizar lo que te ha tocado en suerte. Yo quiero agradecer esta apertura en canal, esta disposición diaria a compartir lo mucho y bueno que lees, lo mucho y bueno
que nos transmites, porque en definitiva creo que si alguna vez intuíamos para quién era la tribu, seguramente Joan Soler debía estar en los primeros sitios de la lista, ¿no? Porque yo creo que la tribu es un antídoto para situaciones extremas, clínicas, psicológicas y de cualquier tipo, donde nos vamos informando, leyendo cada día lo que le pasa al otro, por si nos está pasando a nosotros o por si nos puede pasar algún día. Entonces yo creo que tu testimonio es fiel reflejo de que indudablemente los porcentajes de ocurrencia pueden ser bajos, pero tarde o temprano no va a llegar a todos. Entonces, como toda escuela, al niño a los 6 años se le habla de enfermedades, aunque esté muy sano y pletórico en fuerzas. Pero cuanto más tiempo lleves internalizado y familiarizado con esa ocurrencia, cuando ocurra, va a ser muy integrativa, va a ser muy llevadera, porque ya estás previamente informado, ¿no? Y ese es el gran problema de esconder lo que pasa, esta especie de doble moral. Yo creo que hay que hacer una revolución hacia lo próximo, hacia lo cercano, no solamente en afectos exteriores, sino en afectos interiores. No nos enseñan a querernos. Las caricias no abundan. Y si no me acarician por fuera, yo no me puedo acariciar por dentro. Si no me escuchan por fuera, no me puedo escuchar el susurro de una cojera, de un dolor, de una brecha, de una migraña imprevista. Entonces, los entrenamientos tienen que ser progresivos y lamentablemente nos educan a que todo viene de fuera. De que ya te dirá el profesor el libro que te hace falta, pero ¿por qué no me tiro una tarde en una librería indagando, escarbando el libro que me apetece sin que me lo recomienden? ¿Por qué no me autorrecomiendo lo que me hace falta? Porque no me conozco. Entonces, lamentablemente nos sentamos a la mesa con el plato ya cocinado por otro. Si cada día tuviéramos que cocinar lo que tenemos que cocinar, diríamos, oye, esta semana comí legumbres, esta semana comí proteína animal, entonces me predispongo. Pero vivimos en una cadena de servicios, donde realmente desconectarse de la cadena es como entrar en depresión segura. Se me rompió un eslabón, pero la cadena continúa, pues habrá que repararlo, cabrón. O sea, la vida no es tan idealista, ¿no? Hemos romantizado la independencia total y ahora nos damos cuenta que somos afectivo dependientes. Hemos sido hippies en el monte y ahora no sabemos qué decirle al león cuando ruge. Entonces todo es así. Estamos realmente hechos de cartón piedra, que el personaje de Disney ya pasa a ser más fuerte que nosotros de carne y hueso. ¿Entiendes? Somos dibujos animados, ¿entiendes? Al ritmo de lo que nos digitan, ¿no? Entonces, hasta que no seamos director de orquesta, no vamos a poder llevar la batuta, ¿no? Y yo creo que esta tarde nos ilumina tu mensaje, tu testimonio, tu coraje, tu valentía, valores que ya nos escriben y menos enseñan. Entonces, si no tenemos maestros que verbalizan de la forma que lo estás haciendo tú, perderíamos una lección una tarde como esta. O sea que la grabación sea nuestro regalo mañana cuando la escuches, cuando te escuches, y que realmente esta tarde será gloriosa en la historia de la tribu, estés tú, no esté yo, o esté quien esté. Seguro que Nora nos va a enterrar a todos, Nora va a seguir con la batuta, aunque los varones nos vayamos antes, según los últimos estudios. Yo te quiero agradecer la amistad de todos estos años, la complicidad en Shanghái, el diálogo permanente, diario, por no decirle el minuto, porque la gente va a pensar que tenemos aquí un matrimonio virtual, pero prácticamente yo hablo contigo más que con mi exmujer, o sea que fíjate que me puedo dar como matrimoniado virtualmente contigo. O sea que yo creo que las alianzas son comunicacionales, las formas son mundanas, pero la comunicación es divina. Y en la medida que estemos conectados, aunque no nos digamos nada, una simple mirada cura y una escucha sana. Entonces, esta tarde nos has dado una demostración de clínica práctica, más allá de los sistemas de seguridad social de México, de España o de Argentina. Hoy estamos seguros que el médico estudiará medicina, pero nosotros estamos obligados a ser sabios para saber lo que nos pasa, porque no hay diagnóstico que no venga de uno.
no hay prisas que no le pongas tú al médico. El médico nunca te va a poner una prisa, nunca va a preocuparle tu diagnóstico porque tiene mucho que hacer. El principal interesado del diagnóstico de uno es uno mismo. Y hasta que no nos damos cuenta que las prisas que no te pongas tú no te las pone nadie, vamos a seguir muriéndonos como moscas, esperando en una lista de hospital, la burocracia de no sabernos llamar a tiempo. Gracias, Joan, un abrazo de siempre. Sabes que estoy aquí en Madrid a tu espera, siendo un indigno anfitrión de tu presencia si nos visitas para cuidarte y hablar todo lo que no podemos hacer virtualmente cada día. Te mando un abrazo. Igual, Miguel. Bueno, antes de que terminemos, yo también quiero consultaros algo. Bueno, y quería hablar de esto porque se lo dije a Nora. Vamos a ver, ahora con esta nueva circunstancia vital, pues como hay una serie de ensayos clínicos muy interesantes, que le había comentado esto a Nora, que consisten en terapias con psicodélicos para personas, tanto que tienen problemas de, hablábamos antes de la depresión, pues depresión recurrente, pero también personas, digamos, con paliativos, en paliativos. Yo todavía no me considero en paliativos, pero de alguna manera yo ya estoy mirándome, porque esto se está haciendo en la Vall d'Hebron, en Barcelona. De todo el mundo hispano ha tenido que hacerse esto en la Vall d'Hebron. Es muy interesante. Ya digo, es algo que a mí nunca me había interesado en principio, pero dado que estamos donde estamos, ahora me interesa hacer esto que son grupos monitorizados donde se hace toma de, y lo digo por este orden, de DMT, esto que se dice que es la molécula de Dios o no sé qué historias, es lo que lleva la ayahuasca, por ejemplo, luego con psilocibes, las setas magras, sustancias. Esto yo ahora mismo estoy abierto, no a hacerlo ahora mismo, pero más adelante. Voy a intentar, no sé, a ver si me derivan y puedo hacer esto tan interesante. Y les quería preguntar qué les parece esto, si es una tontería, si no es una pérdida de tiempo o de alguna manera puede aportar a, qué sé yo, ya si estamos un poco así de, en plan místico, pues si Bueno, lo consideran esto interesante o no, o es simplemente una tontería bueno, más. si me permites, Nora, por alusión, yo hace 20 años tuve un contacto directo con grupos de ayahuasca en Brasil, donde psicólogos americanos traían a determinados enfermos. La ayahuasca tiene psilocibina. Uno de los componentes de la ayahuasca es el cáñamo, es una enredadera, se llama chipó en portugués, que es un elemento que tiene psilocibina. Y en casos de, yo me acuerdo, un doctor de Columbia University decía que se fiaba más de la psilocibina que del electroshock en caso de migrañas crónicas, donde había unas sustancias que lejos de crear dependencia, eh, despertaban endorfinas que en determinados circuitos naturales se había dejado de despertar automáticamente. Cuando la persona sana, pues genera las endorfinas necesarias para fortalecer el sistema inmune y para generar pues todo lo que necesitas, desde oxitocina, melatonina, serotonina, las que sean. Pero sin duda, en la selva brasileña, en el estado de Acre, donde se establecen los primeros esclavos en lo que es la cosecha del caucho, no había psicólogos, habían alfabetos que utilizaban estas sustancias. Y si la esperanza de vida estaba por encima de la media amazónica, era porque ellos se adelantaron a la medicina clásica utilizando sustancias naturales. O sea que no te dé ningún tipo de pudor ni de rubor frecuentar este tipo de cosas que la medicina natural chamánica. Bueno, estamos hablando, perdona el respeto que me merece México por tener a tantos chamanes desde que leímos a Castaneda, a Don Juan y demás, toda la solución chamánica. Ya no me hablo del peyote, no me hablo de la molécula de Dios y ninguna otra cosa. Da igual el nombre, pero el espíritu sanador viene de la selva, no viene de la química.
nos sanamos dándonos abrazos, no ingiriendo oxitocina sintética. ¿Me entiendes? Regulamos serotonina y melatonina mirando al sol, no tomando las pastillas que los laboratorios americanos te aconsejan tomar en ayunas antes del desayuno. O sea que no nos engañemos, hay laboratorios que indudablemente hay una química preoncológica y durante todo tu trámite químico, pero hay una base natural de fortalecimiento del sistema inmune que yo te animo. Yo sé que la Vall d'Hebron era de los primeros sitios que recibió ayahuasca. En algunos casos la policía intervino la ayahuasca que mi primo traía de Brasil para los primeros grupos de ayahuasca allí en los años 90, cuando todavía no estaba difundida y cuando en el aeropuerto teníamos que declararla, teníamos que decir que no éramos drogatas. O sea que todo ese proceso, yo sé que en Barcelona estuvo mucho más permeable que el resto de España, y no me extraña que muchos de los que están en la Vall d'Hebron hayan sido compañeros nuestros que ingirieron ayahuasca por la que se traía de Brasil en los años 90. O sea que la ayahuasca no la descubrimos nosotros, fue una creación de los incas. Es una sustancia que tiene 3.000 años, que del imperio incaico pues ha pasado pues, por la selva amazónica a Brasil, a Colombia, a toda la parte andina. O sea que no estamos diciendo nada nuevo. Yo creo que los médicos tendrían que escuchar un poquito más este tipo de lecciones de la Pachamama, de la Madre Tierra, para saber que si estas personas, repito, no solamente los esclavos de la selva amazónica, sino las personas de bajos recursos que tienen el médico más cerca de 500 kilómetros, se siguen curando con infusiones naturales. O sea que yo te agradezco la pregunta, pero yo creo que tú tienes la respuesta. Joan, conoces tanto de esto más que yo y más que nosotros. No he probado mucho yo de esas cosas, ni me he fumado porros nunca, imagínate, pero bueno. Yo prefiero la ayahuasca, yo prefiero la ayahuasca al porro, pero en definitiva no soy ni profesional de una ni de la otra, pero yo he visto casos de superación, de migrañas crónicas superadas. Esto no es una cosa de aquí, te pillo, aquí te mato, pero tiene que haber una predisposición psicológica. O sea, aquí hay un efecto placebo absolutamente imperativo. O sea, esto es como la homeopatía, no es que creas en la homeopatía, tienes que creer en ti. Después tú te puedes apoyar en la homeopatía o en el Espíritu Santo, pero si tú no crees en ti, no hay una orden cerebral donde el sistema químico interno, ¿me entiendes?, se abra porosamente, se permeabilice a lo que le quieras poner en la boca. Entonces, aquí tienes que partir de una convicción y de una información de que tú eliges ese camino. Si tú eliges ese camino te va a encontrar, pero porque te estás encontrando tú mismo contigo mismo. O sea, el primer encuentro es de uno con uno mismo. Si no hay encuentro contigo, no va a haber encuentro ni con el ayahuasca, ni con la psilocibina, ni con el peyote, ni con el sapo de San Juan. O sea que aquí no es un tema de exterioridad. Y te lo digo en la tribu de interioridad, no sé si tiene sentido. Sí, y ya más allá de la sanación, lo que vuelvo a lo mismo, aceptación también. Cuando se puede sanar, bien, pero cuando no, aceptar también las dos cosas. En ese sentido, la terapia psicodélica creo que puede ser interesante. Pero es que la sanación es la aceptación, yo creo que son sinónimos. La sanación es aceptación de la dolencia. Porque si no hay diagnóstico, si no hay GPS, no hay itinerario, no hay inicio. La peregrinación empieza en la convicción de llegar a Santiago, no los pasos que des. Si yo no hubiese querido ir a Santiago, me hubiese cansado el primer día. Eso lo sabe Carmen, que es una peregrina consumada. No voy a darle consejos aquí a la maestra de los caminos de Santiago, que tiene en la tribu, debe ser la que más caminos lleva acumuladas. Ahora se ríe, pero porque no quiero opinar, porque ya se guarda todo. Yo como no me guardo nada, yo solamente camino una vez llevando discapacitados. O sea que mi peregrinación la delegué en ellos. Pero caminar con una persona que pudiendo no hacerlo, lo intenta, para mí fue mi mayor lección de la peregrinación. Saber que alguien que no puede llega y tú pudiendo no te habías planteado intentarlo. O sea que la mayor elección es que hay muchos como tú, Joan, pero se van a curar los que quieren sanar, no los que aleatoriamente se condenan. Aquí hay una actitud y no es positivismo lo que te digo. Es realmente abrazarte a la vida, como te decía,
con Nora en la presentación hablábamos de que la vida, tómate como un amor que te quiere dejar, pero dale motivos para decirle que si ella te deja a ti se lo pierde, porque humanos hay muchos, pero como tú ninguno. Y en ese amor propio está la aceptación de querer seguir al lado de la vida. Porque la vida tiene que sentir que tú quieres vivir, porque si tú no quieres vivir, la vida no va a ser cómplice. Totalmente de acuerdo. Le escuchamos a Carmen que al tocar el Camino de Santiago, yo supongo que ella va a hacer una analogía que lo que es llegar a Santiago y lo que es llegar a la salud, ¿no? Si Santiago de Compostela fuera la salud, Carmen Bagüel, tú vas a ser eterna porque debes estar curada para siempre. Pues sí, la verdad que la experiencia del Camino de Santiago a mí me cambió la vida, lo he hecho varias veces y pienso seguir haciéndolo porque el Camino de Santiago es una forma de vida y es verdad que te pone, el Camino de Santiago es la intención con la que lo haces, ¿no? Y en el momento en el que lo inicias, ya te pone allí en el camino lo que tú necesitas, o sea, es increíble. Gracias, Me he podido- Carmen, gusto verte. Sí, es que me ha surgido una visita imprevista en casa, pero mañana escucharé el programa de John, que no lo he podido escuchar, que me he conectado además con toda la ilusión y digo, pues nada, allí atendiendo a la visita, digo, pues no puede ser. Me alegro de veros, que hacía días que no me conectaba. Bueno, gracias por estar. Joan, ¿quedó algo más por decir de todo lo que me habías comentado? Creo que has hablado de todos los temas que habíamos dicho. Y bueno, ¿qué mensaje le das a la gente que está en una situación parecida a la tuya y que necesita esa fuerza que tú tienes para salir adelante? Porque a veces los mismos médicos dicen que sus pacientes no encuentran la forma de salir adelante en una enfermedad, porque a lo mejor no tienen esa fortaleza, ¿no? Pues mira, fíjate que igual nos hemos dejado una cosita, pero ya para despedir, a ver, bueno, antes que nada, a mí me pasa que se me va la memoria. Esto es otra de las cosas de la medicación que estoy tomando ahora. Entonces, vamos a ver, había algo, a ver si retomo, ahora se me ha ido el hilo, pero sí. A ver, ¿puedes preguntar otra vez? ¿Puedes preguntar, Carmen, otra vez? Ay, Nora, perdona. Sí, sí, te preguntaba si, bueno, había quedado algún tema de que querías hablar y, bueno, y también dejar un mensaje a gente que esté en esta situación que para su futuro. A ver qué nos puedes Ya me decir. acuerdo, perdón, ya me acuerdo. Era simplemente de las cosas del pensar demasiado, de ser demasiado mentales. De normal, en la vida habitual, normal, y luego cuando te pasa algo así, de pensar, pero ¿qué habré hecho mal? Bueno, digamos que hay gente que lo puede ubicar rápidamente. Vamos a poner un ejemplo claro, el fumador que le diagnostican un cáncer de pulmón, ¿vale? Que ha estado toda la vida fumando 2 paquetes al día, ¿vale? Eso es fácil. Pero, ¿y el cáncer en los niños, por ejemplo? ¿Y el cáncer de pulmón en gente que no ha fumado nunca? O yo que tengo el cáncer de próstata, que me he cuidado toda la vida muchísimo, he estado en la macrobiótica, tanto cuidado. Tengo un amigo, por cierto, mi amigo Jaime de Cheste, que siempre me hace la broma. Tú ves, esto te pasa por hacer vida tan sana. Y esto me lo dice él, que es un crápula, que toda la vida se la ha tirado haciendo el bandarra y en fin. Y tiene 10 años más que yo y está más sano que un roble. Pero bueno, esto es un poco la broma, ¿verdad? Pero es verdad que yo le he dado 1000 vueltas, pero bueno, al final, da igual, es que da igual, ahí ya llegamos tarde. Yo tengo mi pequeña teoría sobre de dónde me viene, pero ¿qué más da? Si es que ya da igual. Entonces, parte de la aceptación consiste en no ser tan mentales y si ya hemos llegado a este punto, digamos que desconectar un poco
la mente saltarina, del ruido, de los parásitos mentales y del ruido, en general, vamos a decir. Y entonces aprovechar para estar más en silencio y en recogimiento, en meditación, a pesar del dolor. Esto es otra cosa, ¿verdad?, que quería añadir. Esta medicación que estoy tomando para el dolor me perjudica mucho a la hora de meditar. ¿Por qué? Porque meditar con tanto sueño, pues no es muy... Pero claro, la alternativa es no tomar la medicación, con lo cual meditar con dolor pues tampoco es posible. Entonces hay que encontrar ese punto de equilibrio, que no siempre es fácil, como estar ahora mismo con vosotros. Acabo de tomar una pastilla ahora mismo, ¿vale? Pero voy a terminar bien, ya no se me va a ir la cabeza ni nada. Entonces, un poco eso, estar recogido consigo mismo y no ver la tele, sobre todo, aunque es verdad que os paso artículos de cosas interesantes, pues un poco poner el filtro también, no leer toda la basura que nos viene todos los días. Que algunas veces lo comentamos entre Miguel y yo. Yo digo, eso que me has pasado, eso es basura. Y se lo digo así porque hay confianza, ¿sabes? Quiero decir, tampoco hay que leerlo todo. Hay que, no sé, poner un poquito el filtro, pero sí hay cosas interesantes. A mí me gusta la ciencia, siempre me ha gustado. Los artículos de ciencia son los que más me interesan. Y los de política los que menos, quizás. Pero bueno, me gusta conocer un poco la actualidad. Eso también es normal. Creo que, no sé, es recomendable, pero bueno, mínimamente, tampoco... Entonces, nada, mi recomendación es eso, de estar en silencio, de estar en meditación, y la gente que esté sana todavía tiene más incentivos, en el sentido de que no tienen que preocuparse por estar con esta medicación o con este dolor, porque no lo pueden hacer, o para hacer deporte, hacer ejercicio, vosotros que podéis. Yo ahora mismo lo encuentro mucho a faltar, poder meterme en el gimnasio y hacer mis cosas. Y a veces pues me da mucha rabia, pero no puedo hacerlo, o no puedo hacerlo como antes. Entonces las personas, todo aquel que pueda todavía, que piense en mí, o gente que está como yo y que diga, mira, pues ves, yo no tengo excusa para no hacerlo, porque yo tengo la suerte, ¿no? Y bueno, y deberíamos ser agradecidos en cualquier caso. ¿Ves? Al final, como la conclusión sería, sea lo que sea que te toque, ser agradecido siempre. Si puedes caminar, porque puedes caminar, aunque te duela un brazo, y al revés. Si te duele un brazo, pero o estás con las piernas mal o el brazo mal o al revés, eso da igual. La cuestión es dar las gracias por lo que tienes, por lo que sí que funciona. A mí más o menos la cabeza todavía me funciona bien, aunque es verdad que me falla la memoria por la medicación y tal, pero por eso doy gracias, por ejemplo, por poder leer estos artículos de ciencia y de cosas interesantes y compartirlos con vosotros, y por poder hablar con mis amigos, todavía tener conversaciones interesantes y con familiares. Esto es otra cosa, ¿ves? A partir de una desgracia o de un drama, un pequeño drama como este, a veces se dan pequeños milagros familiares, personas con las que, digamos, no habías dejado de tener contacto, gente que de familia, vamos a decir, ¿vale? Incluso de amistades. De repente se retoma el contacto, porque claro, delante de la cosa, pues de alguna manera, no sé, se deja todo al lado, se hace un pequeño paréntesis, ¿no? Y entonces hay una reconexión en ese sentido. En ese sentido yo doy gracias también, y eso es positivo para todos, para mí, para esas personas con las que mejor, yo qué sé, me peleé o tuve una discusión hace un par de años estúpida, a más no poder, y ahora lo pensamos, lo estúpida que fue aquella discusión, ¿no? Entonces, pues ya estaría, ya está, me callo, porque si no, no terminaremos nunca. Esa es no sé, mi receta. Bueno, te agradecemos un montón porque sabemos que es un esfuerzo grande para vos estar acá sentado una hora. Me cuesta a mí, creo, estar quieta ahí una hora, pero muy agradable escucharlos, estar reunidos con ustedes, porque a pesar de la distancia, nos sentimos cerca, nos sentimos
muy compenetrados en lo que estás viviendo y poder, bueno, dejarte nuestro mensaje, nuestra energía, que te acompañen, te ayuden a seguir adelante y sin duda tu ejemplo es maravilloso para todos. Así que te deseamos lo mejor, que sigas con tus terapias, con lo que sientas que salga de adentro tuyo. Como decía Magna, creo que uno sabe qué es lo que necesita. Así que, bueno, eso es nuestro mensaje. Les agradecemos a los que nos han acompañado desde distintos lugares. Aquí estamos presentes y sin duda mañana muchos te van a escuchar porque ya sos conocido en la tribu y todos esperan el día a día para leer tus noticias, tus novedades, tus investigaciones también. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz fin de semana. Buen fin de semana para todos. A ver qué compañía tienes ahí. ¿Cómo se llama? Esta es la pequeña, esta es la abuelita. Lira se llama. Lila. 16 años. Wow. Buena compañía. Bueno. Buena Flor, compañía. nombre de Flor. Bueno, Bueno. placer, y estamos en contacto. Te queremos, Juan. Venga. Un abrazo enorme. Suerte. Un abrazo a la El sábado. distancia. Bye. Hasta el sábado. Adiós, Carmen. Adiós, Juan, Pati. Ahora Adiós. nos vemos. Bye, bye. 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 Hasta luego.